número 5. Ahí vamos a leer un versículo en el cual vamos a recibir la palabra del Señor en esta oportunidad. Bien, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Amén. Solo eso es lo que vamos a leer. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído este relato del Evangelio de Juan que nos presenta una confrontación que el Señor Jesús tuvo con las autoridades judías. Y la confrontación se dio por el hecho de que el Señor Jesús les mostraba que ellos no lo recibían a Él. Es decir, no creían en el mensaje que el Señor había traído y en consecuencia no lo iban a recibir a Él como el Mesías o como la luz, que es la manera como lo presenta este Evangelio de Juan. Es ahí cuando el Señor dijo esas palabras: como yo he venido a nombre de mi Padre, no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. Y con esto el Señor estaba ahí dejando abierta una puerta para los anticristos, es decir, aquellos que se hacen pasar por Cristo y que paradójicamente el Señor les está diciendo que Él, que vino de parte del Padre, no lo reciben, no creen en Él. Pero si otra persona viniera en su propio nombre, como es el caso de los anticristos, a ese van a recibir. Así es la naturaleza humana, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Por eso debemos ser, hermanos, nosotros muy cuidadosos en aquello que la mayoría de personas llama bueno, porque eso es indicación de que no es tan bueno eso de que se habla. Y en cambio, aquello que la mayoría señala como malo es lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué las autoridades judías no creían en Jesús? ¿Por qué no creían en Él, que era el enviado del Padre? Y sí estaban dispuestos a creer en alguien que viniera en su propio nombre. Es, como lo dice ahí el Señor Jesús, porque ellos eran fieles seguidores de Moisés, o al menos así se consideraban ellos. Moisés había sido el profeta de Dios de la antigüedad, quien había entregado la ley al pueblo, y estos judíos se veían a sí mismos como seguidores de Moisés y de la ley que él había establecido. De manera que la confianza que ellos tenían para el futuro era el hecho de que seguían a Moisés y caminaban en la ley que él había entregado.
Si uno hubiera preguntado a estas autoridades, ¿cuál es la confianza que usted tiene de ser aprobado delante de Dios? ¿En qué se basa para usted pensar que está agradando a Dios? Ellos hubieran respondido, me baso en que yo sigo a Moisés y hago lo que él dijo. Entonces la confianza de ellos era Moisés. El problema, hermanos, es que muchas veces las personas creen en algunas cosas, como ellos creían en Moisés, y ni siquiera han llegado a entender qué era lo que Moisés había enseñado. De manera que ese confiar es un confiar, pero supersticioso. Una superstición, usted sabe que es aquello que las personas piensan que les va a beneficiar solo por el hecho de que la superstición así lo establece. Entonces la superstición dice que encontrar un trébol de 3 hojas, por ejemplo, que es buena suerte, dice la gente. Esa es una superstición. O cuando las personas dicen que cuando la novia se va a casar, en el vestido hay que surcirle algunas hojitas de ruda para que le vaya bien. Entonces, por ejemplo, eso es una superstición que no tiene más base que las creencias de las personas. Es decir, la superstición está basada en la ignorancia, en el desconocimiento de las personas. Los matrimonios no van bien ni van mal en nada que tengan que ver las hojas de ruda. Van bien o van mal dependiendo en qué medida esos esposos ponen en práctica las normas que la palabra de Dios ha dado para la vida matrimonial. En la medida que las cumplen, en esa medida sus matrimonios son plenos. Y en la medida en que menos la cumplen, menos funcionan esos matrimonios. No tiene nada que ver con hojas de ruda. Entonces, cuando digo de que las personas tienen una confianza supersticiosa, en este caso de Moisés, es una confianza construida sobre la ignorancia, sobre el desconocimiento. ¿Y por qué razón? Porque eso es lo que el Señor les está diciendo. Por ejemplo, en el versículo 46, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahí está claro, ¿verdad? Moisés, cuando escribió la ley, de quien escribió fue de Jesús. Por eso es que él está diciendo, si ustedes verdaderamente confiaran en Moisés, conocieran a Moisés. Y si conocieran a Moisés, sabrían quién soy yo, porque de mí es que escribió él. Pero como la confianza de ellos en Moisés, hemos dicho que era supersticiosa, no conocían lo que Moisés había dicho, no habían analizado el sentido de las palabras y de la ley de Moisés. Y por lo tanto, cuando aparece aquel de quien Moisés habló, en lugar de creer en él, lo rechazan. Ahora, las palabras, hermanos, que hemos leído son las del versículo 45, donde el Señor les dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa. ¿Y quién los iba a acusar? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Esa, hermanos, era la gran contradicción y la gran paradoja. Como le dije, si le hubiéramos preguntado a estos judíos, ¿ustedes qué confianza tienen de que Dios los va a aceptar, de que Dios
está agradado con ustedes. Ellos hubieran respondido: nuestra confianza es que seguimos a Moisés y seguimos su ley. Eso es lo que ellos confiaban. Pero ¿qué iba a ocurrir en el día cuando la verdad de las cosas iba a ser revelada? Jesús dice: lo que va a suceder es que quien los va a condenar es Moisés mismo. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de mí. Y si conocieran a Moisés, me conocerían a mí. Pero me rechazan a mí. Por lo tanto, están rechazando lo que Moisés dijo. Entonces, ¿quién los iba a acusar? Moisés. Pero lo paradójico es esto, que el Señor les dice: quien os acusa es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían esperanza en que Moisés los iba a justificar. Y el Señor les dice: de ninguna manera. Moisés no los va a justificar. Moisés lo que va a hacer es acusarlos. Eso, hermanos, desconcierta a cualquiera. Porque es desconcertante que usted tiene una expectativa de una persona y sucede que lo que esa persona le da es lo contrario de lo que usted esperaba. Cuando usted va donde un médico, usted lo que busca es que el médico le ayude, que su salud pueda mejorar. Pero ¿qué ocurriría si con esa confianza usted va donde un médico y el médico lo que hace es empeorar su situación de salud? Cuando eso ocurre, la confianza de las personas se muere y las personas quedan desconcertadas. Parecido al caso de la mujer con flujo de sangre, del cual nos hablan los evangelios, que dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en muchos médicos para que le ayudaran. Pero los evangelios dicen que en lugar de mejorar, cada vez estaba peor. ¿Cómo es eso de que ella estaba gastando todo lo que tenía para que los médicos le ayudaran y lo que recibía era que cada vez estaba peor? Eso desconcierta, eso quita la confianza. Esa, hermanos, es la razón por la cual en Sudamérica a los médicos, así popularmente, la gente les llama matasanos. Porque ellos dicen: bueno, los médicos al que está sano lo matan. Por eso les dicen matasano. Es la manera como en Sudamérica la gente, como le digo así, a nivel popular, le llama a los médicos matasanos. Por eso, hermanos, que algunas veces cuando por alguna razón yo tengo que dar la dirección de nuestra iglesia acá en Soyapango, y quienes me la están pidiendo son suramericanos, ellos se ponen a reír de cómo se llama la calle. Porque usted sabe que esta calle sobre la cual está la iglesia se llama calle Al Matasano. Usted les da risa a ellos porque me dicen: entonces hay algún médico por ahí, me dicen. Y les digo: no, el matasano, les digo, es un árbol. No es con S, es con Z, matasano. El matasano es un árbol, le digo. Alguna vez hubo matasanos, le digo, y por eso que se llama calle El Matasano. Entonces, de lo que estamos hablando, hermanos, es de que aquello en lo que tenemos la confianza sucede de que en lugar de ayudarnos nos afecta. Y es lo que Jesús les está diciendo: yo no los voy a acusar, yo no los voy a condenar. Ya hay quien los va a acusar. ¿Y quién los va a acusar? Moisés, en el que ustedes confían. Eso, hermanos, es igual a lo que hizo Judas, ¿no? Que el Señor dijo sobre la base de los salmos: mi amigo, mi cercano, mi íntimo es el que levantó su calcañar contra mí, es decir, me traicionó.
de quien menos esperaba, vino la traición. Ahora, no era que Moisés estuviera traicionando a los judíos. Lo que ocurría era que los judíos en realidad no habían entendido a Moisés. Y aunque ellos decían, Moisés es nuestra confianza, a él es a quien seguimos, la verdad es que ni sabían qué era lo que Moisés había dicho. Porque Jesús les dice, si conocieran a Moisés, me conocerían a mí, porque Moisés habló de mí. Ahora, esto, hermanos, que ocurrió a los judíos, le puede suceder a cualquier persona. Todo sería esta pregunta: ¿cuál es tu esperanza? ¿En qué es lo que tú confías? A esa pregunta muchas personas podrán responder, yo en quien confío es en Dios. Y si usted le pregunta, ¿cuál Dios? Diosito, el que nos hizo a todos. Él es mi confianza. Pero estas personas que dicen que confían en Dios, que Dios les va a ayudar, que Dios les va a dar la gracia, no conocen a ese Dios, no conocen la palabra de ese Dios, no saben qué dijo ese Dios, no saben qué es lo que ese Dios espera de ellos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió con los judíos. Dios los va a juzgar. Ese Dios en el cual dicen que tienen su confianza. Eso, hermanos, es como popularmente se dice, que el tiro salga por la culata. Porque usted sabe que en un rifle o en un fusil, la culata es la pieza de madera que se apoya en el brazo y del otro lado está el cañón. Entonces uno espera que cuando se dispara la bala sale por delante, pero cuando se dice que salió el tiro por la culata, significa que salió por atrás, por la pieza de madera que está apoyada en el brazo, y por lo tanto el tiro le cae en el brazo, le destruye el hombro. Eso es lo que se quiere decir con la expresión, le salió el tiro por la culata. Es decir, las cosas le salieron al revés de lo que esperaba. Entonces la pregunta, ¿en qué está tu confianza? Quizá aquello en lo que tú confías no es la idea que tienes, y eso puede ser el factor de tu perdición. Hace años atrás, hermanos, yo escuché a un hombre que él en su filosofía decía, no, mire, esto es fácil, decía. Para tener la salvación es sencillo, decía él, solo hay que guardar los 10 mandamientos. Ahí está todo, decía él. Si usted guarda los 10 mandamientos, ya estuvo, con eso se salva. Yo, hermano, cuando oí a ese hombre, pues yo solo lo escuché, no dije nada. Eso fue hace muchos años. Pero yo le aseguro que si yo le hubiera preguntado a ese hombre, vaya, entonces la clave está en guardar los 10 mandamientos. Dígame por favor, ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento, hermanos? ¿Alguien sabe cuál es el cuarto mandamiento? No, vaya, le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Si ver en la Biblia, ¿verdad? Sino que, o sea, como estamos hablando de que eso depende de la salvación. Entonces, si guardar los mandamientos es la clave de la salvación, mínimo, yo tengo que sabérmelos de memoria. Por eso pregunto, ¿cuál es el sexto mandamiento? No sabe tampoco, dígame el séptimo, pues va. Y le aseguro que si le hubiera preguntado a ese hombre, tampoco sabía. Entonces, eso es lo que yo llamo, lo que le estaba diciendo al principio, una confianza supersticiosa. Claro, la salvación no viene por guardar los 10 mandamientos.
Al contrario, lo que la Biblia dice es que esa es el camino de condenación. A eso se refiere Pablo cuando dijo: la letra mata. Y de la letra de la cual él estaba hablando era la letra de la ley, la de los 10 mandamientos. Eso mata, dijo Pablo, pero el Espíritu vivifica. El camino no son los mandamientos, es el renacimiento a través del Espíritu Santo. Pero hay gente que confía en eso, que los 10 mandamientos es el camino. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que Pablo dijo: la letra mata. Por el mandamiento, dijo Pablo, viene el conocimiento del pecado. Y por eso es que Pablo lo llama a la ley el ministerio de condenación. Mire qué cosa, ¿verdad? Que lo que la gente dice: este es el camino de salvación, guardar los mandamientos. Pablo dice que el propósito de los mandamientos es la condenación. Ahí sí que va a ocurrir exactamente lo que Jesús les está diciendo acá. Yo no los voy a juzgar. ¿Quién los va a juzgar? Los 10 mandamientos, en los que ustedes tienen su confianza. Allá tú, si pusiste tu confianza en eso. Allá tú, si eres como las otras personas que dicen: no, mi confianza está en Dios. Ah, pero ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la salvación? Todo está centrado en Cristo. Por eso es que Él está diciendo: si oyeran a Moisés, creerían en mí, me recibirían a mí. Entonces, si uno oye a Moisés, Moisés lleva a Jesús. Si uno dice: creo en Dios, confío en Dios, Dios lleva a Jesús. Si yo digo: los 10 mandamientos es el camino, esos mandamientos señalan a Jesús. Todo va a Él, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es el pan que descendió del cielo, Él es la luz del mundo, Él es el agua viva, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la resurrección. Todo está en Él. Entonces la pregunta es: ¿cuál es tu confianza? Si tú dices: ah, no, es que yo desde niño he ido a la iglesia, entonces tu confianza es que es la iglesia, ser miembro de la iglesia. Jesús dice: no soy yo quien te va a juzgar, ya tienes quien te juzgue, la iglesia misma a la que dices que has ido, que dices de que aquí naciste. Yo he ido a muchos jóvenes, señoritas, y algunos no tan jóvenes, que dicen: bueno, mire, yo estoy en la iglesia desde que estaba en el vientre de mi mamá. Conozco varios hermanos y hermanas que, contándome ellos de su vida o preguntándole yo de su vida, me dicen: no, mire, es que mis papás aquí venían a la iglesia, aquí se conocieron, aquí se hicieron novios, aquí se casaron. Y ahí es que nací yo, desde el vientre de mi madre ya estaba en la iglesia. Pero ya oíste lo que dice la iglesia. Estás siguiendo el mensaje de la iglesia, porque el mensaje de la iglesia solo es uno: es Cristo Jesús como camino, como verdad, como vida. No es el hecho de venir a la iglesia. ¿En qué está tu confianza? ¿En que conoces el evangelio? ¿En que conoces a los hermanos? Ah, no, si este predicador yo lo conozco desde que era jovencito, tengo años de venirlo oyendo. Esa es tu confianza. Pero ya entendiste lo que ese predicador dice. Ya pusiste en práctica lo que el predicador dice, porque que tengas décadas de venirlo oyendo no significa de que eso te justifica. Quien te juzga, dice el Señor, es en quien tú confías. En lo que tú has puesto tu confianza, eso es lo que te va a juzgar. ¿Qué te va a condenar? Aquello en lo que tú confías. Si tú confías en la iglesia, en que tu mamá es diaconisa, en que tu papá es coordinador de diáconos, si esa es tu confianza, eso es lo que te va a condenar. Igual que aquellos hombres que el Señor Jesús contó en su parábola,
que le decían: Señor, Señor. Bueno, no fue parábola en realidad, sino que era Jesús hablando de los tiempos del fin. Y él dijo que habrán personas que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le responderá: apártense de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. Y fíjese lo que decían: le llamaban Señor. En segundo lugar, le decían: en tu nombre profetizamos. No eran cualquier cosa. En tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué les dice el Señor? No los conozco. Cuidado entonces que usted diga: no, mi confianza es el Señor, porque ese Señor es el que está diciendo que a esos que creyeron en Él, que lo llamaban Señor, que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios en su nombre, a ellos les está diciendo: apártense de mí, que no los conozco. ¿Y cómo que no, Señor, si en la iglesia he estado toda mi vida? No te conozco. Señor, si yo he profetizado en tu nombre, pero no te conozco. ¿Cuál es tu confianza? No vayas a despertar desengañado cuando ya sea demasiado tarde. Jesús aquí les está advirtiendo a ellos: yo no los voy a juzgar. Ya hay quien los juzgue. ¿Y quién los va a juzgar? Moisés, en el que ustedes confían. Se los estaba diciendo en vida. Era oportunidad para que ellos reflexionaran, analizaran las palabras de Moisés y creyeran en aquel de quien Moisés habló. Pero el Evangelio nos muestra que eso nunca ocurrió. Rechazaron al Señor hasta llevarlo a la cruz. Lo repudiaron. Entonces, en el día final, cuando tengan que ser juzgados, como dice el libro de Apocalipsis, que los muertos saldrán de las tumbas, el mar entregará a sus muertos, el Hades entregarán a los muertos, y todos vendrán delante del gran trono blanco para ser juzgados por el Señor, y se abrirán los libros de las obras de los hombres. Y entonces llegarán estos dirigentes judíos: ajá, ¿y tú con qué cara vienes acá? Ah, bueno, Moisés, yo soy discípulo de Moisés, yo era seguidor de Moisés. Y entonces, ¿por qué no le hiciste caso a Moisés? Claro que sí le hice caso, me circuncidé, guardé la ley, guardaba el sábado, celebraba la Pascua. Pero no te diste cuenta que la Pascua de la cual Moisés habló solo era una figura del Cordero real que habría de venir. No te diste cuenta que la circuncisión solo era una figura de la verdadera circuncisión del corazón que solo el Espíritu puede hacer. Entonces, si tanto confiaste y creías en Moisés, ¿por qué no le obedeciste a Moisés? Entonces, ¿quién lo va a acusar? Moisés mismo. Que Dios nos ayude, hermano, no vaya a ser que su confianza vaya a ser la iglesia, o que vaya a ser la religión, o que vaya a ser los años que tiene de estar en el Evangelio. Que su confianza no vaya a ser el privilegio que tuvo. Porque el Señor le preguntará: bueno, y cuando recibiste el privilegio, ¿no te preguntaron de tu vida? ¿No indagaron tu testimonio? Porque hay gente, hermano, que adquiere privilegios mintiendo. Creen que están engañando a la iglesia. Pero como este no es un asunto con la iglesia, lo que tenemos es un compromiso con el Señor. Cuidado, no vaya a ser que aquello en lo cual tú confías al final te vaya a juzgar y te vaya a condenar. Eso fue lo que le pasó a Saulo, perseguidor de la iglesia. Él, recordando su vida, decía: yo creí que era mi deber perseguir a los creyentes.
creí que de esa manera yo agradaba a Dios. Entonces, ¿por qué Saulo perseguía a la iglesia? Porque amaba a Dios. Creía que le estaba sirviendo a Dios al maltratar creyentes. Hasta que un día el Señor lo paró, literalmente, en el camino. Y lo arrojó al suelo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, asustado, le dijo: pero ¿quién eres? ¿Quién eres que me hablas y que me dices que te persigo? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú andas persiguiendo. Es muy duro que sigas dando cabezazos contra la pared. Él pensaba que servía a Dios. Hoy Dios le está diciendo: deja de hacerme daño, deja de perseguirme. ¿Cómo que, Señor, hacerte daño si yo servirte he querido? Pero es lo que el mismo Pablo dice: gente que tenía entrega, pasión por Dios, pero sin conocimiento. Es necesario el conocimiento. Estos judíos tenían pasión por Moisés, pero no sabían lo que Moisés había dicho. No sabían de quién había hablado Moisés. ¿Quién los iba a condenar? Moisés, en el que ellos confiaban. Que Dios nos ayude para que no nos vaya a salir el tiro por la culata, para que no vaya a ser que eso en lo que usted confía sea lo que lo condene en el tiempo final. Porque no se trata de creer supersticiosamente en Dios, en la iglesia, en la Biblia. Hay gente que cree que la Biblia tiene un poder salvador. Hay gente que cuando está enferma arranca el Salmo 91, lo quema y las cenizas las disuelve en agua y se las toma porque cree que eso lo va a sanar. Si esa es tu confianza, estás perdido. No es ese el camino. No porque tengas abierta la Biblia, en el Salmo 91 se van a ir los malos espíritus de tu casa. Se van a ir cuando tú actúes en luz, cuando andes en verdad, cuando andes en santidad, cuando estés lleno del Espíritu de Dios. Entonces no habrá espíritus malignos que lleguen a tu casa. Hay gente así, supersticiosa, pero no son las supersticiones las que nos redimen. Esas son las que nos van a acusar. Nuestra confianza debe ser Cristo y solo Cristo. Él, la esperanza de nuestra salud, la esperanza de nuestra salvación, la esperanza de vida, la esperanza de perdón, la esperanza de redención, la esperanza de misericordia, la esperanza de vida eterna es Cristo, Cristo y Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que no deje pasar esta oportunidad para recibir a Cristo como su Salvador personal. Si hay algún amigo o amiga que hoy necesita creer en ese Cristo, el único en quien podemos tener esperanza, por favor póngase en pie ahí en el lugar donde está. Con toda confianza puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Cuál es su esperanza? No le vaya a suceder lo que Jesús les dijo a los judíos:
Moisés es su confianza, pues sepan que Moisés los va a condenar. En el que ustedes tienen la esperanza, Él los va a juzgar. Pero si tú pones la confianza en Cristo, ese es el camino, esa es la verdad. ¿Quieres recibir a Jesús? Ponte en pie. Ponte en pie en este momento. Queremos orar por ti con toda confianza. Ahí en el lugar donde te encuentras, ponte en pie. Ya sea que estás aquí en la parte de abajo, en la parte de arriba, en el parqueo, donde quiera que te encuentras, ponte en pie. Cree en el Hijo de Dios. En Él hay salvación, en Él hay perdón. Él es la verdad, en Él hay luz. ¿Quieres recibir al Hijo de Dios? Ponte en pie. Hazlo ahora. Ven. Ven que el Señor te llama. Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, también hoy es el momento para reconciliarse y volver a Él. ¿Hay alguien que recibe a Jesús o se reconcilia? Póngase en pie. Muy bien, ahí en la parte de arriba hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita hacerlo, póngase en pie. Ya sea que es primera vez o si es reconcilio, póngase en pie. Muy bien, aquí hay otra persona, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita hacerlo, póngase en pie. Queremos orar por usted. Hay otra persona que lo hace. Póngase en pie. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios lo bendiga. Alguien más. Hoy es cuando Jesús le está llamando. Hoy es el momento adecuado. No vaya a ser que en el umbral de la eternidad despertemos a la realidad que aquello en que confiábamos resulta que es lo que nos juzga. Alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Estoy por terminar el llamado, hago ya la última invitación y vamos a orar. Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús o reconciliarse, póngase en pie. Este fue el último llamado que hice. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que en este momento se una a estas personas y reciba al Señor Jesús. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, es la luz que ilumina nuestro camino. Y así, Señor, es como podemos andar. Y andamos en esa confianza de que en tu Hijo tenemos esperanza y salvación. Mira las personas que aquí se entregan a ti, y mira aquellos que también lo están haciendo a través de radio, de televisión o de internet. Donde quiera que están orando, llega a ellos, rescátales, redímeles, y que tu vida pueda estar en cada uno de ellos. Ahora, Padre, bendice a tu iglesia, bendice a todo tu pueblo y ayúdanos para estar enfocados en ti. Que nuestra confianza no sea ni Moisés, ni la iglesia, ni el tiempo que tengamos de estar en el Evangelio, ni los privilegios, sino que nuestra confianza sea tu palabra y el haber entendido lo que ella dice, porque ahí está la vida.
bendice a tu pueblo, cuida de tu rebaño, es nuestra oración. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.